En este tutorial vamos a mostrar de forma sencilla cómo se calcula un tablero de vigas constituido por unas vigas de hormigón pretensado y una losa hormigonada in situ. Abriremos un proyecto del módulo tablero de vigas, utilizaremos el asistente para generar la entrada de datos simplificada. Nos aparece este primer diálogo en el que podemos configurar el sistema de unidades empleado, la normativa, que en este caso utilizaremos la normativa española, y otras opciones distintas. Validamos el diálogo. Nos aparece el diálogo de información general que nos permite caracterizar la estructura introduciendo el nombre del proyecto, el de la estructura y el del elemento estructural. Podemos elegir entre vigas pretensadas, postesadas o pretensadas y postesadas simultáneamente. Podemos elegir entre una estructura que tenga tráfico de carretera por encima de la losa, de ferrocarril, con una vía o con dos vías. Y podemos también configurar que el tablero tenga tierras o no encima de la losa. Validamos este diálogo y nos aparece el diálogo de generación automática de la geometría, en el que vamos a introducir las dimensiones del tablero, la luz entre apoyos, la anchura de la losa. Vamos a utilizar el programa para calcular un tablero muy simple, muy sencillo, para que se vea de forma práctica cómo se maneja. El ángulo de desviaje que forman los ejes de apoyos con los contornos de la losa. En este caso introducimos, por ejemplo, 91 grados centesimales. Se pueden disponer también riostras que no vamos a colocar. Y se elige la sección tipo de las vigas. En este caso, por ejemplo, pues elegimos una sección como esta. Vamos a proyectar un puente muy sencillo con 3 vigas doble T, con una culata de dimensión 0,45 y con las vigas enrasadas en el extremo de la losa. Introducimos el espesor de la losa y pulsamos el botón Generar puente, que nos ha creado ya la geometría básica del puente tal como vemos en esta figura. Es una manera simplificada de introducir la información. Esta información tenemos acceso completo a ella a través de las diferentes órdenes de la entrada de datos. Desplegamos las entradas de datos para ver qué información nos está pidiendo el programa. Pulsamos la orden ejes de apoyos, donde vemos que el programa, ya con la información que he introducido en el diálogo de generación automática, me ha creado las coordenadas de los puntos que definen los ejes de apoyos. Aquí tenemos una visión tridimensional de la estructura. En este diálogo se puede introducir la forma en planta de los contornos izquierdo y derecho de la losa. En este caso también el programa la ha creado automáticamente en función de la información introducida, y las coordenadas de 2 puntos de cada uno de los ejes de las vigas. En este caso, tal como decíamos, son 3 vigas que están bajo la losa. La sección de la viga ha sido elegida de la biblioteca. La sección de la viga incluye la definición geométrica del contorno y la posición de los cordones de pretensado posibles que puede acoger esa sección concreta. Luego activaremos los que realmente vamos a utilizar. Esta sería la sección de la viga. En cuanto a la zona de apoyos, vemos que se ha introducido automáticamente la longitud de la culata. En este caso son vigas apoyadas sobre apoyos de neopreno. Y pasamos a definir el pretensado. Para definir el pretensado, lo que hacemos es, para cada una de las vigas, introducimos el área de los cordones de pretensado, el diámetro nominal de los cordones, y dentro del número máximo de cordones que se puede disponer en cada una de las filas que hay en la sección, vamos a elegir cuáles vamos a activar. En el caso, por ejemplo, de la fila inferior, los activaremos todos. En el caso de la segunda fila, activaremos solo 2. Es una solución que ya está preencajada, con lo cual lo que haremos es introducirla y verificar que se cumple las exigencias de la normativa. Y en el caso de la cabeza de compresión, que son los cordones que están en la parte superior de la sección, activaremos también 2.
Introducimos la tensión de tesado y los datos introducidos para el viga número 1 los vamos a copiar al resto de las vigas, tras lo cual validamos el diálogo. Y vemos aquí la disposición de los cordones de pretensado. Las dos filas inferiores en la cabeza de tracción y una fila de dos cordones en la cabeza de compresión. A continuación vemos que se ha introducido en el diálogo de entrada de la losa el valor del espesor de la losa, 0,25. Optamos también por introducir una prelosa con unas medidas de espesor y de zona de apoyos de 5 centímetros. Lo cual queda reflejado en la figura. Vamos a prescindir de la introducción de riostas, en este caso, que es más sencillo. Definimos los materiales con los que se va a ejecutar la estructura. Y a continuación validamos el diálogo de clases de exposición, calculamos el ancho de fisura máximo automáticamente, de acuerdo con los datos introducidos previamente, y vamos ahora a configurar la entrada de las acciones. Por un lado tenemos las acciones permanentes que actuarán sobre el tablero, que son los que permiten introducir las aceras, las barreras o impostas, la existencia de pavimento, o otras cargas que pudieran actuar sobre la losa, como pudieran ser pues barreras intermedias, farolas, cualquier otro elemento de superestructura. Entonces vamos a introducir en este caso la existencia de un par de aceras a ambos lados de dimensiones 0,5 metros y con unas cargas que estamos metiendo en este diálogo. Pavimento que iría en la zona central, lo introducimos también su carga, con un incremento de carga previsto según la normativa española. Introducimos también el valor de la humedad relativa que vamos a considerar en el cálculo, y no introducimos en este caso cargas en banda. Al validar este diálogo vemos que el programa ya me está representando la acción que va a introducirse sobre el tablero como carga permanente, pavimento y aceras. A continuación introducimos las acciones variables, que estarán constituidas básicamente por el tráfico. Todas las variables de la normativa española están contempladas en este diálogo, y lo único que tenemos que hacer es definir la ubicación de la plataforma en la cual circularán los vehículos pesados y la sobrecarga uniforme. Para ello damos valor a los parámetros D2 y D4, de forma que quedará definida la zona de aceras con medio metro a cada lado y la zona de plataforma en el medio. Podríamos también introducir una acción vertical de viento, una acción de gradiente térmico. En este caso, que es muy sencillo, no vamos a introducirlo. Y aquí vemos cómo el programa ya me está mostrando, por un lado, la acción sobre las aceras, y por otro lado, las tres hipótesis que va a considerar en el cálculo de la disposición de carriles. Como es un tablero muy estrecho, tan solo de 6 metros, vamos a tener un único carril de circulación y un área remanente que en una hipótesis el programa lo considera a un lado del tablero, en la segunda hipótesis al otro lado, y la tercera hipótesis la va a colocar pues centrado el carril y la área remanente a los dos lados. Podríamos también, si quisiéramos, introducir acciones accidentales o de fatiga, que en este caso no lo vamos a hacer. En posteriores vídeos tutoriales se mostrará cómo hacerlo. Y aquí vamos a introducir el valor de las fechas o días en que se prevé la ejecución del pretensado, el hormigonado de la losa y la disposición de la carga permanente sobre la losa. Si tuviéramos un proceso constructivo más complicado, como permite el programa, con varias fases de tesado, pues también lo introduciríamos en este diálogo. El diálogo de seguridad me permite definir los valores de los coeficientes de mayoración y los valores de los coeficientes de combinación que van a ser utilizados en el cálculo, que son los que por defecto propone la normativa española. Nos quedaría únicamente, como entrada de datos, definir los recubrimientos geométricos que va a utilizar el programa.
A continuación vamos a proceder al cálculo del tablero, puesto que toda la información ya ha sido introducida. Vemos ahora que aquí habrían otras opciones y posibilidades de configuración del cálculo que no vamos a tocar, que serán objeto también de otro tutorial, y sencillamente lo que haremos es realizar el cálculo del tablero. Para ello pulsamos en este botón. El programa me pregunta si queremos calcular solo las vigas, la losa o calcularlo todo. En primera instancia, por ejemplo, le digo que calculemos las vigas, que sería la típica primera fase de encaje del tablero, en la que lo que se hace es encontrar el pretensado que se quiere utilizar para resolver los estados límite que tienen que cumplir las vigas. Aquí en esta vista tenemos un listados todas las verificaciones que tienen que cumplirse para las vigas: tensionalmente, rotura por flexión, rotura por cortante, rotura por torsión, rotura por rasante, las deformaciones, control de fijación, estado límite de fatiga y generación de armado. Encajado ya el tablero en lo relativo a las vigas, procedemos a calcular la losa. Si no se hubiera cumplido alguna de estas verificaciones, podríamos consultar la razón por la que no se cumple y actuar sobre las definiciones de las entradas de datos, sobre todo relativas al pretensado, que nos permitiera encajar la solución de forma que se cumpliera la verificación que nos está cumplimentando en este momento. Procedemos por tanto ahora a calcular la losa, para lo cual pulsamos este botón y vemos que el programa pues está realizando el cálculo de esfuerzos locales y globales de la losa. Está resolviendo el estado límite de rotura por flexión, el estado límite de rotura por fisuración, la rotura por cortante y la obtención completa del armado de la losa. El cálculo ya terminado y también se nos validan todas las verificaciones. A continuación, estando ya el tablero totalmente calculado, podemos proceder a obtener los resultados. Los resultados son, como en el resto del programa, de tres tipos: memoria de cálculo, planos y mediciones. En los planos los hay de definición geométrica y planos de armaduras. Los planos de definición geométrica se pueden generar manualmente con cada una de las figuras que ofrece el programa, o de forma automática pulsando este botón que nos crea estos planos que vemos aquí. Hay un plano general relativo a la forma en planta y sección del tablero, donde queda definido, y luego un plano para cada una de las vigas, como es este, por ejemplo, donde vemos un alzado y una planta de cada una de las vigas y una sección donde se muestra la forma. Pasamos a continuación a generar los planos de armadura, que del mismo modo pueden generarse automáticamente o manualmente, tanto los planos de armadura activa como pasiva. Pulsamos el botón de generación de la armadura en las vigas, que nos va a obtener una colección de planos, que son de hecho un plano de armadura activa y uno de armadura pasiva para cada viga. Vemos, por ejemplo, aquí, este sería un plano de definición de la armadura activa del pretensado, donde vemos dibujada la sección transversal, la posición de los cordones. Aquí de forma numérica se indica la posición en coordenadas de cada uno de los cordones, y una sección transversal con la posición de la armadura activa. Estos planos que están en zona superior se refieren a la armadura pasiva de cada una de las vigas. Aquí vemos un esquema de la viga con las diferentes posiciones de armado etiquetadas con las letras, y en este alzado se representa la mitad de la viga con cada una de las barras ubicadas y acotadas. Y en la parte derecha de el plano se da el despiece completo de la armadura. La armadura del alma, la armadura de rasante, de unión viga-losa, la armadura del ala inferior y la armadura del ala superior, junto con la armadura de piel de la viga. A continuación podemos obtener la memoria de cálculo pinchando en esta opción, donde nos aparece un cuadro que nos permite configurar la obtención de todos los apartados que configuran este listado, donde habrá una parte de
de diagnóstico con las verificaciones que tienen que cumplirse, una parte de definición del proyecto con toda la entrada de datos de la estructura, una definición de la modelización, un listado de esfuerzos característicos de fuerza de pretensado, un listado completo y detallado de los distintos estados límite que han de cumplir las vigas, de las cuantías que se obtienen, también de las verificaciones que ha de cumplir la losa y una serie de apartados añadidos con información adicional. Podemos elegir obtener la memoria para una viga concreta o para todas las vigas. Pulsamos el botón de realización de la memoria y ello nos va a generar el listado de la memoria. Aquí tenemos la memoria de cálculo, en la que hay una primera portada en la que se resume la información general relativa al proyecto, un índice en el que se explicita toda la información que nos va a proporcionar el listado, y luego ya empieza pues el contenido de la memoria. Hay un primer apartado que es el que nos muestra todas las verificaciones que cumplen tanto la viga como la losa, y a partir de aquí ya empieza la definición de la información introducida por el usuario en geometría, materiales, acciones, los coeficientes de seguridad, y a partir de aquí empiezan, digamos, los resultados con los esfuerzos característicos, las fuerzas de pretensado, etcétera, y todas las verificaciones que tiene que cumplimentarse en esta estructura. Y con esto damos por terminado este video tutorial en el que hemos querido mostrar cómo se utiliza de forma muy sencilla el programa CivilCAD 3000 para calcular un tablero de vigas pretensado utilizando la norma española. Muchas gracias.